En la función constante es cuando la x, por ejemplo aquí le pongo x igual a 3, esta sería una función constante. ¿Por qué se le llama función constante? Porque para todos los valores de x siempre va a ser 3. Aunque yo mueva el punto A, la x no cambia, no cambia, no cambia. Lo único que cambia es la y. Si yo pongo el rastro de este punto y lo muevo rápido, ahí voy a ver que una línea está formada por una sucesión de puntos. Entonces, por eso decimos que es una función constante, porque todos esos puntos cumplen con la condición que dice aquí a la izquierda de que la x es igual a 3. Si yo pongo la línea como tal, pues esa sería la función constante. La función lineal es la que cumple con esta forma ax más by más c. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues una línea recta. Si yo pongo 3x más 2y igual a 12, entonces por eso se llama lineal. Si te fijas, esta guarda la misma forma que tenemos acá. El 3 sería voy a poner esto de este lado. El 3 sería la A, el 2 sería la B y el 12 sería la C. La forma de las funciones cuadráticas guardan esta forma. ¿Qué quiere decir forma? Quiere decir que se escriben de esta manera. Tengo un término que tiene x cuadrada, tengo un término que tiene x y tengo un término que no tiene x, llamado término independiente. Entonces, esto lo voy a escribir de esta manera. 3x cuadrada más 2x menos 1. Si te fijas, me dibujó una parábola, una cuadrática. Entonces, ya sabemos, porque ya las estudiamos, que las funciones cuadráticas todas parten de la familia de las cónicas, que son la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Entonces, esta es la forma cuadrática o la forma general para las cuadráticas en cuanto a la parábola. Si yo dibujo una circunferencia, tendría que escribir x cuadrada más y cuadrada es igual al radio. En este caso, si yo quiero que el radio valga 4, le voy a poner igual a 16. Y si te fijas, ahí el radio vale 4. Porque el origen es el centro de la circunferencia. Esta sería una cúbica completa, obviamente. Entonces voy a escribir aquí una cúbica, voy a poner x cúbica más 2x cuadrada menos 3x. Le voy a poner menos 1 y ahí está. Si observamos, cuando hablamos de forma general, no estamos diciendo que forzosamente cada uno de los términos tengan que ser positivo. Aquí puede ser más o menos, en cualquiera de estos. Entonces aquí tengo un término al cubo, un término al cuadrado, un término con solamente x a la 1 y un término independiente. Recordando, dijimos que es independiente porque no tiene la variable x. Entonces, esta sería la función cúbica. La función racional son las que están escritas en forma de división. En una función racional, recuerda que una proporción es una multiplicación y una razón es una división. Entonces, una forma racional está escrita de manera como si fuera una fracción o una división. Cuando nosotros tenemos una función de valor absoluto, vamos a tener una gráfica de este tipo. La x, si vale 1, está aquí. Pero si vale menos 1,
La y va a ser 1 de todos modos porque es el valor absoluto sin signo. Entonces si a la x le pongo 2, va a estar acá. Pero si a la x le pongo menos 2, de todos modos la y va a valer 2 porque como le estamos aplicando el valor absoluto, pues no va a irse hacia abajo del eje de las x. La y siempre va a ser positiva. Si yo tomo este valor de aquí, que es x más 2, y lo igualo a 0, tendría que decirle aquí que es mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Pues porque no puedo sacar la raíz cuadrada del número negativo. Entonces, al despejar esto, ya sabemos que del lado izquierdo se suma 2. Nosotros al despejar esto, del lado izquierdo vamos a restar 2 y del lado derecho vamos a restar 2 también. Ese tema ahorita lo voy a dar como por entendido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la x tiene que ser mayor que menos 2. Y si te fijas, la gráfica nos dice que la x efectivamente va desde menos 2 hacia la derecha, que sería el dominio, hasta el infinito. La función exponencial, como dijimos, la x está en el exponente. Entonces yo puedo poner 2 elevado a la x. Y como sabemos, una función exponencial en poco intervalo de x cambia mucho en y. Aquí la x está en el exponente, eso ya lo expliqué. Entonces, si yo pongo aquí x más 3, se modifica la curvatura, ¿no? Y se modifica más rápidamente. Para terminar, las funciones logarítmicas y nos da este tipo de función. Puedo escribir también la función log. Si te fijas, pues prácticamente se comporta de la misma manera. Para terminar, las funciones pues seno y coseno, le pongo seno de x. Aquí le vamos a decir que es una función cíclica. ¿Por qué se llama cíclica? Porque se repite y se repite y se repite y se repite. Si nosotros escribimos coseno de x, va desfasada, vamos a decirlo de esa manera, una con la otra. No son iguales en cuanto a la forma, pero van desfasada una de la otra. Si yo escribo aquí tangente de x, pues me va a dar esas funciones de esa manera, donde va a haber una asíntota porque la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y cuando el ángulo llega a 90 grados no existe la x. Este concepto ya se los he explicado en clase. Ya no existir la x, existe una asíntota. O en este caso, mejor dicho, la x vale 0. Y sabemos que no existe el valor de un número dividido entre 0. Por eso se rompe la función cuando va aquí hacia arriba. Se rompe por acá arriba y aparece nuevamente acá abajo. Y así se va cada vez. Bueno, por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de tu agrado y de tu utilidad. Hasta luego.